En primer lugar, agradezco al señor rector, a Waldo Jeremía, que siempre me tiene en cuenta, y aprovecho también para saludarlo a Walter Robledo, que hasta hace muy poco compartíamos espacio en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y gracias a su buena predisposición fui invitado por el Ministerio de Ambiente, Agua y Servicios Públicos y logré abrir el mercado de pases, como se dice en el... así que yo voy a hacer un pantallazo muy rápido sobre algunas tecnologías que presuponemos son las que más están modificando el modo de entender no solamente cómo se genera la energía, cómo se transmite la energía y cómo se consume la energía, sino que también está directamente vinculado a un cambio cultural, global, de ir hacia organizaciones mucho más inteligentes que quizá, solamente quizá, nos permitan sanear los enormes problemas que hoy tenemos. Si esto debería... ¿Para dónde apunto? Ahí está. Solo para empezar, creo que tanto el rector como el ministro hablaron de el momento crucial que atravesamos como país, más vale no me refiero, sino como sociedad en su conjunto. Y hay 4 elementos que inundan prácticamente todo el quehacer, sea familiar, sea institucional, sea universitario, sea laboral, etcétera, y son desafíos crecientes, vivimos un mundo cada vez más complejo, hay diversos actores e intereses, esos diversos actores y esos intereses muchas veces se contraponen, buscan espacios diferentes, resultados diferentes, y por último, múltiples externalidades. En estos últimos tiempos todos nos hemos visto obligados a modificar toda la política y la estrategia que veníamos trayendo por una serie de externalidades que no estaban presentes allí por febrero. Es decir, que hoy hablar de estos 4 componentes es más o menos un reflejo de lo que nos toca enfrentar en cada uno de los lugares que estamos. Es para el otro lado. La pregunta es si tenemos algún rumbo, si podemos dilucidar o encontrar una hoja de ruta que nos permita enfocar las acciones que llevamos adelante. Y en ese aspecto yo recojo en primer lugar los 17 objetivos de desarrollo sostenible, este enorme documento, maravilloso documento de consulta, es absolutamente imprescindible en este momento para ver si las acciones que yo estoy ejecutando están orientadas a alguna de las metas vinculadas a estos objetivos. Cuando hablamos de cualquier acción en general, y mucho más para Latinoamérica, porque en Latinoamérica necesitamos desarrollar cada uno de estos puntos y lograr metas muy fuertes con respecto a estos objetivos, y decía que cuando hablamos, por ejemplo, de energía, el punto 4, a lo largo de la exposición lo voy a mostrar, está directamente relacionado. El punto 6, el punto 7, indudablemente, el objetivo número 10, el 11, el 12 y el 13, fundamentalmente. Junto a esto, los objetivos de desarrollo sustentable fue el resultado del trabajo de más de 150 países en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y a su vez esto lo voy a atar con el enorme desafío que propone el Consejo Mundial de la Energía de trabajar fuertemente sobre lo que se denomina el trilema energético. Esto de que muchas veces cuando tenemos un sistema interdependiente, mover una variable muchas veces afecta negativamente o positivamente al resto de variables. Lo que propone el trilema energético es combinar de manera equilibrada seguridad energética, es decir, un acceso permanente y seguro a la energía, sostenibilidad medioambiental e igualdad energética. Hoy sabemos que existen 2 tipos de pobreza energética,
La primera, aquellos que no acceden a la energía, no pueden acceder a la energía. Y un segundo elemento, que es bastante visible en nuestra época, es que aún teniendo posibilidad de acceso, no pueden pagar el servicio de la energía. Entonces se transforman también en una especie de pobreza marginal por incapacidad de acceso a la energía. De lo que estamos seguros, y en ese sentido van estas jornadas, es que las renovables y la eficiencia energética, que son hermanas gemelas, la energía evitada que yo puedo redundantemente evitar a través de la eficiencia energética, es la energía más barata y la más limpia de todo el planeta. Es decir, cada kilovatio que yo dejo de consumir es el mejor kilovatio que se pueda generar en el planeta. Por lo tanto, hablar de eficiencia energética y hablar de energías renovables es hablar más o menos de lo mismo, y creemos que los dos componentes colaboran fuertemente con los objetivos de desarrollo sostenible y, por otro lado, con la posibilidad de equilibrar el trilema energético. Voy a tomar dos elementos, uno de una gran advertencia de casi 50 años atrás, que fue el informe de Meadows, el Club de Roma, donde se reunieron numerosos especialistas, investigadores, etcétera, y generaron el primer documento y un software asociado para simular qué pasaría con el mundo si se seguían manteniendo los niveles exponenciales de crecimiento de población, de consumo, de generación de riqueza y de la falta de compromiso con el medio ambiente. La conclusión maravillosa del libro, tristemente maravillosa, es que en un planeta limitado las dinámicas de crecimiento exponencial no son sostenibles, fundamentalmente cuando eso involucra industrialización, contaminación, producción de alimentos y explotación de recursos naturales sin buscar alternativas para reducir los impactos ambientales. Esto no cambió, se profundizó, ¿sí? Es decir, hoy tenemos desafíos bastante más crecientes que los que avisoraban en 1972 con este documento. Y algo relacionado a la energía, solo 3 elementos he tomado. Para el año 2050 nosotros necesitamos incorporar 1.600 millones de habitantes del planeta que hoy no tienen acceso a la energía de ningún tipo. Se van a incorporar, por el crecimiento natural de la población, 2.900 millones más. Y además, cada uno de nosotros consume cada vez más energía. Si uno hace el combo entre la foto del informe de Meadows y lo que nos espera para el 2050, necesariamente hay un enorme espacio de trabajo, de creatividad, en todos los ámbitos, para ver de qué forma tanto el trilema energético como los objetivos de desarrollo sostenible pueden llegar a cumplirse o a lograrse. Y acá me detengo para entrar ya en tema, para pensar un poquito qué entendemos por tecnología, ¿sí? Nosotros tenemos naturalmente una concepción de la tecnología como lo artefactual, como lo físico, como lo que puedo manipular. Y hay una definición que yo trato de usar siempre, que es tener una mirada sistémica sobre la tecnología para comprender que la tecnología son una serie de componentes que se relacionan entre sí. Esos componentes no necesariamente son físicos y que a su vez esos componentes se relacionan con las personas y con el medio ambiente. Pero dentro de esos componentes tenemos artefactos técnicos, procesos de producción, control y mantenimiento, cuestiones organizativas, aspectos científicos, instrumentos legales, recursos naturales y artificiales. Es decir, es una serie de elementos que deben necesariamente ser considerados como objetos tecnológicos, aunque no se emparenten con lo que naturalmente conocemos como tecnología. ¿Por qué hago esta distinción?
Y acá voy a estar en línea con lo que dijo el ministro Walter Robledo cuando agregó esos dos componentes políticos y culturales, porque las tecnologías blandas, nuevas formas de organizarnos, pueden resultar en este momento mucho más efectivas que la introducción de nuevos artefactos tecnológicos. La combinación sería lo maravilloso, combinación de tecnologías exponenciales, de instrumentos que vienen a favorecer mucho los procesos de inteligencia de los sistemas, pero a la par el componente de la nueva organización social es mucho más efectivo y causa resultados mucho más inmediatos que la propia introducción de la tecnología. Entonces, dentro de las tecnologías blandas yo voy a mencionar 4 que están en movimiento en este momento. La primera, afortunadamente, hemos recuperado, en los últimos 10 años se hicieron varios intentos, pero ahora hay uno muy firme que es pensar escenarios energéticos, es decir, construir una foto de a dónde queremos llegar y orientar todas las acciones en ese sentido. En este momento se está construyendo, ya se terminó, el documento no está publicado, pero en breve va a estar publicado, el documento del escenario energético 2030 para Argentina. Fue una iniciativa del gobierno nacional, juntando a distintos gobiernos, actores privados y no gubernamentales, para elaborar cómo debiera ser nuestra matriz energética en el año 2030 y en ese sentido crear políticas que vayan en ese sentido. Córdoba fue escenarista a través del CAPEC. El CAPEC es el Consejo Asesor de Políticas Energéticas, que colabora directamente con la dirección y con el Ministerio de Ciencia. Y algo así como esto debiera quedar la matriz energética para el año 2030. Esa es la del 2016, donde vemos que hay un altísimo componente, recién también lo mencionaba usted. Bien. El 66% del componente de la matriz energética es a base de combustibles fósiles. La idea es, fíjense, acá hay 2 matrices a las que deberíamos llegar. Una tendencial más inversión, acá entra lo cultural de vuelta, es decir, tendencial sería si invertimos en el sistema, pero no hacemos nada con respecto a los cambios culturales. ¿Sí? Vamos a estar consumiendo 214 teravatios hora con un componente fuerte de energías renovables, el 25%, y bajamos las térmicas al 38%, pero si somos eficientes, es decir, introducimos nuevas conductas, esa matriz va a tener una reducción importante a 179 teravatios hora y eso naturalmente corre la componente de energías renovables y baja el consumo térmico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros consumimos de manera ineficiente, hay momentos del día donde las curvas naturales de demanda exigen la incorporación de centrales esencialmente térmicas, altamente ineficientes y a base de hidrocarburos. Entonces, ser eficiente significa de alguna forma tener una mejor curva, que algo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, ese es uno de los elementos tecnológicos blandos que ya se pusieron en marcha. El segundo es que Córdoba va a hacer su propio escenario energético y hemos empezado creando la visión del sistema energético de Córdoba pensado para el año 2050. Esto se construyó también con casi 35 organizaciones diferentes en Almafuerte allá por marzo. Y el primer semestre del año que viene vamos a construir el escenario energético a través de un software de simulación. 5 pilares importantes queremos lograr para el 2050. Que la energía sea universal, confiable, segura, competitiva y que tenga directa relación con la sostenibilidad ambiental. Otros elementos blandos sumamente importantes.
nuevos marcos normativos. La provincia está, la semana que viene, saldrá de la unicameral la Ley de Uso Racional y Eficiente de la Energía. No me voy a detener mucho por una cuestión de tiempo, pero que pretende, entre otras cosas, crear un plan de eficiencia energética, establecer metas, establecer un sistema de etiquetado para todos los componentes eléctricos que se vendan en la provincia de Córdoba, entre muchas otras cosas. Una ley de fomento al uso de la energía solar térmica, esto es que todos los emprendimientos públicos y no residenciales van a estar obligados a incorporar el 50% de la energía para agua caliente sanitaria a partir de lo que se llaman colectores solares, calefones solares, termotanques solares, etcétera, etcétera, etcétera. Solo cito un par de cositas de cada ley. Generación distribuida, esa la dejo porque voy a hablar específicamente más adelante, ya en la parte de tecnologías duras. Estamos tratando de romper con la lógica actual de administración, gestión de todo el sistema eléctrico de la provincia de Córdoba a través de un nuevo marco regulatorio que va a tener 3 objetivos. Unificar toda la legislación existente, unificar las tarifas, es decir, que toda la provincia de Córdoba tenga una única tarifa, hoy hay enormes asimetrías, y agregar la puerta de entrada para las nuevas tecnologías. Son básicamente los elementos. Y por último, etiquetación edilicia, donde se trataría de que cada edificio pueda tener una etiqueta similar a la que llevan los electrodomésticos y que las acciones de sostenibilidad de esos edificios permitan que vayan subiendo en esa escala con beneficios fiscales y demás, pero que uno pueda tomar la alternativa entre un hospedaje con etiquetación baja y un hospedaje con etiquetación alta, pueda tomar la decisión de apoyar los emprendimientos que son fundamentalmente sostenibles. Todas estas organizaciones componen el CAPEC, todas las acciones que les conté hasta recién se construyen colectivamente con más de 35 organizaciones de distintos sectores. Y la ley nacional que nos obliga a tener para el año 2025 el 20% de nuestro consumo energético en bases renovables, como mínimo. Esto también es un elemento importante en el plano de las tecnologías blandas. Vamos a un poquito a las tecnologías duras. Yo quiero ver el tiempo, nomás cómo estoy. 7 es lo que me resta. Perfecto. Me tengo que apurar. Tecnologías duras. Se rompe todo el paradigma de cómo entendemos hoy la energía. Eso ya lo dije. Algunas de las tecnologías que fuertemente van a impactar son la generación distribuida, las redes inteligentes, la movilidad eléctrica, el transporte eléctrico, la Internet de las cosas, las tarifas diferenciadas por bandas horarias, sistemas de facturación prepagos y acumulación de energía. Esa es una imagen de lo que serán nuestras residencias o nuestras casas dentro de un tiempo no tan lejano, no tan lejano. Redes inteligentes, que es uno de los puntos más fuertes. Yo me voy a referir solo a un par de ejemplos por el tiempo. Las redes inteligentes, bueno, van a permitir por primera vez romper con el paradigma de que la generación de energía era unidireccional y con muy pocos datos de información. Solo para poner un ejemplo, nosotros conocemos de nuestro consumo solamente la factura que nos llega una vez por mes, fruto de una lectura de alguien hasta hoy que fue, pasó, miró, pero no hay ninguna información de cómo consumo, ni cómo consumo en determinados momentos del año, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con redes inteligentes, solamente tomando el caso de la telemedición, nos permitirá saber en tiempo real qué consumo
y de qué forma puedo operar con esa demanda desde el lado de la generación. Por lo tanto, se podrán tomar acciones como, yo puse dos ejemplos muy rápidos. La primera, si yo conozco cómo consume la ciudadanía, puedo establecer precios promocionales de energía, es decir, de energía muy barata en determinados horarios, para producir un recorte de la curva de demanda. Y, por ejemplo, las redes inteligentes, ahora que estamos con la ley de electrodependientes, nos permitirá saber en tiempo real, saben que los electrodependientes, su vida depende de estar conectados a un aparato, nos podrá permitir en tiempo real, a través de alertas y demás, que ese electrodependiente está sin suministro energético y podremos operar las UPS, las baterías, controlar cosas de ese lugar precisamente a través de las redes inteligentes. Internet de las cosas, que vendría a ser una red inteligente micro. Esto es meternos en el lavarropas, en la heladera, meternos en el aire acondicionado. Por lo tanto, multiplica ese Big Data que nos permitirá tomar decisiones confiables precisamente para orientar la demanda y para orientar también la oferta. Esta es una foto del 2014, para que sepamos, son la cantidad de sensores por habitante en distintos territorios y la tendencia es que en el 2020 van a existir 28.000 millones de sensores ubicados en aparatos a lo largo del planeta. Esto es una herramienta fundamental para crear ciudades inteligentes, es decir, no tener lo macro de las redes inteligentes, sino tener lo hipermicro de la Internet de las cosas, conectado desde los vehículos, desde los autos, ya dije, hasta los lavarropas. ¿Cómo funciona la generación distribuida? Que es un gran desafío. Vamos a ser no solamente consumidores de energía, sino también generadores de energía dentro de muy poco. Esto significa que nosotros vamos a intercambiar con la red de manera bidireccional el flujo digamos, vamos a tener bidireccionalidad en el flujo de la energía, consumiremos cuando nos haga falta e inyectaremos cuando tengamos excedentes de la energía. Esto es una experiencia, hoy, esto está en el techo del Ministerio de Agua y Servicios Públicos, esto es telemedición, podemos ver cómo consume día a día, perdón, en este caso cuánta energía genera en los paneles solares de generación distribuida, y esto es lo más sorprendente, que tan solo 3,6 kilovatios hora, de potencia instalados, que hemos usado módulos de más de 20 años de antigüedad porque hemos reciclado, lo mismo pasa con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, hemos logrado generar ya en esa franja de tiempo 2.600 kilovatios hora, el objetivo seguramente será 4.400 kilovatios hora, y eso arroja una reducción solamente de ese pequeño módulo de 4 toneladas de dióxido de carbono al medio ambiente. Es decir, estamos evitando ese aporte de dióxido de carbono, que es el causante uno de los causantes del cambio climático, solamente con esa iniciativa. Acá decía de pobreza energética, y me detengo solamente, casi un chivo de la dirección, solamente un chivo en el sentido de que la generación renovable y distribuida también permite llevar energía a los lugares donde no hay acceso a red. Y cuando llegue la red, será generación distribuida, es decir, seguirá aportando energía a la red o será utilizada para autoconsumo. Voy cerrando. Shanghái, 1990-2002.
Eso somos capaces de construir los hombres. Esto es una playa en Alicante. 30 años. Esa es otra. Y esta es nuestra querida Vélez Sarsfield, el 27 de abril. 70 años. Digamos, hay una enorme necesidad de pensar cómo estamos actuando. Creamos cosas maravillosas, pero también construimos espacios invivibles. Por lo tanto, creemos que es necesario construir un escenario social deseado de manera colectiva, donde se crucen todos los intereses, pero siempre muy adecuado es ese nuevo objetivo a nuestro marco cultural, bien lo decía el ministro recién, al marco cultural y a nuestras propias constelaciones de recursos y factores territoriales. Por último, el desafío sería construir organizaciones inteligentes, incorporando un enfoque más sistémico en el pensamiento estratégico, y en este sentido creemos que la eficiencia energética y las energías renovables son dos muy buenos amigos para lograr objetivos de bienestar social. Muchas gracias.